que mambochiqui tlasentili tiwika tlawel cuacualtzi que ni monechicua aquí llame huehuentice y ni juanti quixpantia tomicagua quitequihuia yoyowitl catli tlasosotli Juan tlaixtactli tlen quichihtoque ica cuauitl Juan yaya ino tomicatzitzi catli ayo cacame llega nopa ininyoyo ayomo cuacuali Juan mitotia ne coneme ica inyolo nama walawi Catlamastiloya Lázaro Cárdenas tene cochota altepetl atlapech chinancotlatitlantli tiquinselia y camilla tlatepanitalisli Juan mata tlaxcaloli. Matilikas güey matatlascalole neo kichpilme tenaba mi dotía o aquí se estia neto mi cae güey
Matikin baka se va Tlaxcalole neo kichpilmete mitotike. Nil huit tikishestie pani atlapesh chinago tlatilantli. Tikin tlaxkamatilia miak tuwa puyowa aquella gualewi wa kipsemuyagua nochi ne pakilisi te tufati chiwa pani tu altepe. Titlaxkamatilia ni Tequichihuani, redes sociales, Huasteca, de no te especialó nama, o no te estachilia que en casa, na huatequil tichihua, y que no se to kichpilguatle mumastia y panto altepeco, tu nahuatatol, no moisnestia y panita, Micael, papa, no te que no patiquin estilia tu conegua, huaca llega no te quintascamatilia, papa, seguindo, hueca altepet, no te estachilia, no Mawisua, que ni cata tiyekana se Micael. Y pasé te que noviembre metzli, kichia de Mica titi, huecuentine. Sempa, tatilinia teopa, kipopochuia tamale, tlacuali tlenachicuco, huino, cuellit, sequino yoyomitlen, quitequihuiyaya, quema yoltoya. Sonecawili, Tlaixcopintli, Quitlalia y Pantlaixpamit. Huano, Ichiwa, Tlacelilistli, Huaniquino, Tomicagua, Asi y Pantocha, Tucalistic. Huala Ama, Casamastiloya, Álvaro Obregón, Tlené, Atlaco, Altepet, Atlapet, Sinenco, Tlatilantli. Tikisnestiki se, Mica. Xochi mi totilisli, mate quincelika y case, huey mata Tlaxcalole.
Las formas de enseñanza van cambiando día con día. Hoy como docentes tenemos grandes retos. Un poco de la muestra de nuestro trabajo queda plasmada en la exposición de productos que cada escuela ha presentado, todos referentes al Milcaíluit, en la cual podemos encontrar hermosos altares elaborados con las características propias de cada comunidad. También tenemos producciones como notas informativas, leyendas, instructivos, cuentacuentos, narraciones, calaveritas literarias y reseñas. Todo escrito en la lengua materna de nuestros niños, la lengua náhuatl. El copal es el elemento que sublima la oración, fragancia de reverencia que limpia el lugar de los malos espíritus y permite que el alma de nuestros difuntos pueda entrar a su casa sin ningún peligro. Recibamos con cálidos aplausos a la Escuela Primaria Cuauhtémoc de la localidad de Cochiscuatitla. ¡Que se escuchen esos aplausos!
La flor de Cempasúchil deshojada, guiando al difunto del camposanto a la ofrenda. Es el camino del color y del olor que trazan las rutas a las ánimas. Tenemos la presentación de la escuela primaria Ignacio Allende de la comunidad de San Isidro. Vamos a recibirlos con cálidos aplausos.
el ofrecimiento fraternal es el pan. La iglesia lo representa como el cuerpo de Cristo, elaborado de diferentes formas. El pan es uno de los elementos más preciados en el altar. Contamos con la participación de la escuela primaria Ignacio Zaragoza de la comunidad de Ixtacuatitla. ¡Que se escuchen los aplausos!
El retrato del recordado representa el ánima que nos visitará, prueba fiel de que no ha sido olvidado, que sigue presente en nuestras mentes y en nuestras oraciones. Es momento de recibir a la escuela primaria, unidad educativa bilingüe de la comunidad de Amashac. ¡Que salgan esos aplausos!
La flama que producen las ceras y veladoras significa la luz, la fe y la esperanza. Son guía para que las ánimas puedan llegar a sus antiguos hogares y alumbrar el regreso a su morada. Brindemos un caluroso aplauso a la escuela primaria Benito Juárez de la comunidad de Ixtacuayo. Que se escuchen esos aplausos.
Es grato contar con la presencia del ingeniero Joel Nochebuena Hernández, presidente municipal de este hermoso municipio de Atlapesco. También saludos para Pérez Sánchez, para Felipe Caballero Morales, que dice qué bonitos bailes de nuestras tradiciones, de nuestro México lindo y querido. Saludos también para Rosa Elena Ramírez Gallegos. Dice buenos días a los maestros. Brindémosles fuertes aplausos. Hasta los rincones del mundo, esta representación, que no se muera, que sigan estos alumnos llevando con amor esta tradición. También saludamos a Pérez Sánchez. A ver quién es más. Mariluz. Saludos para Rosa Elena, que dice por qué no lo puede poner en la televisión. Yo igual en mi casa no lo puedo poner, no sé por qué no acepta el Facebook. Antes sí se podía abrir, no puedo. Pero si busca en YouTube también. La danza, bailada al ritmo de sones y guapangos, simboliza la materialización de las almas de los muertos, que vienen a celebrar y a disfrutar de la comida que se les ofrenda. Con gran entusiasmo recibimos a las señoras de la comunidad de Atlasco con la cuadrilla Las Reinas del Mixcaíhuitl. Brindémosles fuertes aplausos.
Pakilis Makako Ipanito Anar. El chocolate, bebida prehispánica fundamental en la ofrenda, tostado en comal de barro, mezclado con piloncillo, pan, canela y azúcar morena. Bebida exquisita para ofrecer y degustar durante esta celebración ancestral. Me es grato presentar al ingeniero Joel Nochebuena Hernández, quien viene a compartir con nosotros unas palabras. Esta fiesta de Chantolo, sin duda, es para nosotros los huastecos, de verdad, un momento de unidad, un momento de reunión, pero también para las familias. Esta es la única fiesta que de manera espontánea, natural, hace que todos nos juntemos, los vivos y los muertos. Las familias que tenemos lejos hacen todo lo posible por venir a convivir acá con nosotros, con los seres queridos que todavía tienen vivos, pero también vienen a pasarse un rato con quienes ya no están. Esta es una tradición, esta es una cultura que ustedes lo saben, quienes han leído y se han informado. Es una tradición que viene de muchísimos años atrás. Es de origen de los pueblos indígenas. Es la forma en cómo expresaban su dolor y cómo expresaban su sentimiento cuando el familiar tenía que partir. Es la única región en donde después de que se van nuestros seres queridos y les festejamos al siguiente año, no lo hacemos llorando, lo hacemos con alegría, sintiendo que están con nosotros, aunque sea por poco tiempo. Por eso hoy yo felicito en especial a todos los padres de familia de estas 17 escuelas que vinieron de la zona escolar 035 del municipio de Atlapesco, primarias indígenas, porque sé que hicieron un gran esfuerzo
para que sus hijas y sus hijos pudieran estar aquí, pero además pudieran participar. Sé que implica un gasto para ustedes y en las circunstancias que nos encontramos hoy, sobre todo quienes viven del campo, es completamente complicada. Sin embargo, ese esfuerzo se va a ver reflejado porque sus hijas y sus hijos llevarán siempre la semilla de esta importante tradición que nos identifica a los huastecos. De la misma forma, a todos los directivos, a los maestros, a los administrativos de esta zona escolar, mi pleno reconocimiento, con quienes he tenido la oportunidad de trabajar de la mano desde la presidencia municipal y en lo que ha estado en nuestras posibilidades y nuestro alcance, siempre han tenido una respuesta favorable para las acciones en beneficio de las niñas y de los niños. Yo hoy de corazón felicito a todo el personal porque sé en qué condiciones laboran, sé lo que tienen que batallar para poder tener las mismas oportunidades de enseñanza que en centros escolares con mayor tecnología o con mayores ventajas. Sin embargo, el mejor recurso que tienen y que ese no se puede cambiar es la capacidad humana que tienen ustedes, es la disposición que tienen, es la voluntad de fletarse por estas niñas y por estos niños de las comunidades, y creo que ahí puede radicar la diferencia. Entonces, mi invitación, maestras, maestros, padres de familia, a que sigan trabajando por el bien de sus hijas y de sus hijos, que este tipo de actividades también los forman de manera integral, que esta actividad también los hace mejores seres humanos, y ahí es donde nosotros seguiremos tendiéndole la mano. La presidencia municipal siempre será aliada de la educación. Muchísimas gracias y felicidades a todas y a todos. Bueno, Tiselice ama y pani, tu Micael Hui, Bastiloyan, el pensador mexicano, Tlené, la Ceiba Altepet, Guasalengo, Chinango, Tlatilantli, Matiquincelica y Camilla Paquirisli, Chicago, Matlapaspalori.
matikin makakasayo Chicago bata Tlaxcaloli ni koneme. Que masía ome tonale ibani noviembre mes sempa cuali mana ipanta ispam tamale mana chocolate pampaica tla cotona no va quinchilla mi catiti mi ta popochvia niki tosneki y macawasella donde ismatkawa que mi queja que mahueli sinangome y todía bolime yendo ponía tapa onda la mana ejelimis que ni muy panortía muy spatia y pani tonal nogia Samastiloya Cuauhtémoc ten ne ospanda altepe atlapel chinango tlatilanquet ni te chispatia y kamika mitotiniste matikin makaka Chicago mata Tlaxcaloli.
Y panito nali tlamakahualispa. Uchima se guarda una chikuwa ne mikla. Pampa y panito nali. Kino makawa ini teismatkawa bikatiti. Juan no tlamahmana, Juan kishpantia, tlamantini, tlakualisli, Juan tlaili. Guanahui, Catlamastiloyan, 5 de mayo. Tene Shankatitla Altepet. Matikin Salika, Acachicao, Guamec, Matatlascaloli.
Matiki makawa ganyo bisirme ikatre matatas kalole. No kiwika ipani Mictlán se wan kinonkawa kuahuitol tlachichihualistli kuali con quetzal campa musiakawa mikatitzi. Tento teixmatkawa nochi tlacuapilowa tlamatini cuatlaxli queme xocotl, cuaxilotl, mandarina, panzi, huasequino tlamantli. Tiquinselice ica miyac ica nochi toyolo huan tlatlepanitalisli caltlamachtiloya José Vasconcelos tlene tlaica altepetl atlapech tlatilantli. No moixpantia ica cuali mitotilistli matiquinselica ica chicauac mata tlaxcaloli.
No te para que les maca y paní el huipa Calzamastiloya Ignacio Allende tené ley agraria al tepet atlapet chinanco tlatilantli tiquis delice y camiat mata tlaxcaloli.
voy a sacar unas fotos con el dron. Sigue, para que no corte. Los tamales son un platillo que se remonta a la época prehispánica de México. Simbolizan el compartir con nuestros difuntos y agradecer por su visita. Recibamos con cálidos aplausos a los docentes de la zona escolar 035.
la fiesta más grande de la Huasteca. Ese ánimo, mi gente, que se escuchen los aplausos.
dice que los dioses del inframundo abren las puertas del Mictlán y las almas de los difuntos viajan hacia el Yolostli, que es el mundo de los vivos. Con gran entusiasmo nos acompañan los padres de familia de la comunidad